Carlos Bianco, le queremos preguntar por el discurso extenso, medular, me parece central, discurso del gobernador Axel Kicillof ayer en la legislatura. Buen día, Bianco, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Carlos, una primera cuestión tiene que ver con afinar un poco, me parece, uno de los anuncios que hizo el gobernador ayer en la legislatura que generó expectativa porque tiene que ver con algo que que le importa a mucha gente, que es la cuestión de los impuestos. ¿Qué va a pasar con las moratorias, sobre todo con ingresos brutos, y qué va a pasar con el monotributo? ¿Cómo podemos desgranar un poco más esos dos anuncios? Mira, se está trabajando desde nuestro Ministerio de Hacienda, desde la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, en un proyecto de ley justamente que tiene estas dos partes que vos me comentás. Por un lado, una amplia moratoria respecto de los impuestos provinciales, porque somos conscientes, obviamente, de las dificultades que han tenido las empresas en general, los productores, las pymes en particular, las microempresas, etcétera, para hacer frente a la carga impositiva en un año tan complicado como fue el año de la pandemia, y entendemos que es una medida que va a ayudar muchísimo, va a tener un impacto muy importante en todo el aparato productivo de la provincia de Buenos Aires. El gobernador ayer lo dijo muy claro. Nuestras prioridades son dos en este momento. Por un lado, obviamente avanzar de la manera más fuerte y decidida posible en la medida que vayan llegando las vacunas en el plan de vacunación, y la segunda, la reactivación y el renacimiento de nuestra provincia. En ese sentido está enfocada esta cuestión en particular. No voy a dar detalles porque están siendo trabajados por parte de las autoridades correspondientes, y lo mismo el monotributo. Se va a implementar un régimen simplificado para los monotributistas con unas tarifas de acuerdo a las categorías del monotributo, para hacerlo más sencillo en este caso, y no tener que hacer las declaraciones que corresponden. Bianco, ¿qué tal? José Maldonado. ¿Qué se alienta con este caso? ¿Qué se busca con esta medida de monotributo? Ayer veía, el gobernador decía el impacto, hay 800 y pico mil monotributistas en la provincia de Buenos Aires. 810.000. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Bueno, además de simplificarle un poco la vida al monotributista. Siempre eliminar trabas burocráticas o cuestiones más complejas para llevar adelante los trámites es un objetivo en sí mismo, pero además en muchos casos, al ser tan complejo, lo que se esconde es la necesidad de tener que acudir a algún profesional o algún gestor, un contador o lo que sea, cuando en realidad, si uno simplifica estos regímenes, en principio se pueden manejar directamente por el empresario, la empresaria pyme o el monotributista o quien corresponda. O sea, tiene un doble objetivo, un objetivo de reducción de costos y otro objetivo de eliminación de cuestiones burocráticas. Y en general, ¿hay una evaluación del costo fiscal que va a tener este paquete de medidas anunciadas ayer por el gobernador? Y lo que pasa es que el costo fiscal depende de cuánta gente se presenta a la moratoria. Claro. Pero sí, es un costo, no venimos a decir un número, pero es un costo fiscal multimillonario, que nosotros no lo vemos de todos modos como, más allá que técnicamente está bien decir que es un costo fiscal, nosotros lo vemos como una medida de apoyo a la producción. Sí, que tiene que ver con la reactivación. No le pido, bueno, usted decía, se está terminando de afinar la letra fina, la letra chica del paquete, no le pido en ese sentido más precisiones, pero sí me parece que hay una idea general. Sí quiero aclarar que va a ser con plazos extensos para la cancelación de las deudas y con tasa subsidiada. Y me parece ahí que también hay una idea, usted me corregirá o no, Bianco, de que las quitas y bueno, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la moratoria sea mayor, sea inversamente proporcional al tamaño del empresario, ¿no? Como apuntar mucho al tema pyme. Efectivamente, es un esquema progresivo, por decirlo de alguna forma, en donde justamente van a tener mayores beneficios cuanto menor sea la facturación y cuanto de menor tamaño se traten las empresas, que es lo que venimos haciendo con todas las medidas tributarias que se fueron adoptando en conjunto desde nuestro Ministerio de Hacienda y Finanzas, y que después implementa el cobro la Agencia de Recaudación. Toda nuestra política tributaria y fiscal tiene ese corte, como corresponde en cualquier lugar serio del mundo. Los principales países desarrollados del mundo siempre pagan más los que más tienen y pagan menos los que menos tienen. Me parece que es una regla lógica en un marco de necesidad de reactivar a la economía, sobre todo aquellas empresas pymes que además son las que generan la mayor cantidad de empleo, o sea que favoreciendo a las más pequeñas al mismo tiempo
más allá de una cuestión de justicia distributiva, digamos, lo que estamos favoreciendo es la generación de empleo. Está muy claro. Bianco, le quiero preguntar también otro de los anuncios que seguro despertó interés en la población en general, porque tienen que ver con una cuestión muy de la vida cotidiana, es el tema tarifas. El gobernador fue muy claro ayer, dijo, vamos a acompañar la mirada que tiene el gobierno nacional respecto de eso y vamos a desdolarizar las tarifas. Me parece eso tiene que ver en la provincia de Buenos Aires y por cómo es el esquema de regulación y funcionamiento de las empresas con la tarifa eléctrica, digo. ¿Qué significa para la tarifa eléctrica que pagan los bonaerenses desdolarizar la tarifa? Sí, que se está revisando y se está trabajando ya desde el año pasado en la RTI, en la tarifa integral, el sistema de tarifa integral que tiene la provincia de Buenos Aires, en donde, como ayer explicó el gobernador, había un componente que directamente vinculaba a las variaciones en el precio del dólar, claro. Cosa que es insólita e inaudita en cualquier economía que tenga una cierta pretensión de cierta soberanía e independencia económica respecto de otros países. Y por lo tanto eso se está trabajando, la revisión de la RTI se está trabajando, se va a eliminar esa cláusula, pero por lo pronto, y como también ayer señaló el gobernador, estaba previsto en una historia muy rara además, porque a los 3 días en donde ganamos las elecciones generales con nuestra fuerza política, la gobernadora saliente, ya en proceso de transición, firma una adecuación tarifaria que implicaba un aumento del 25%. Claro, casi que fue suspendido a pocos días de asumir. Claro, un 25% encima, calculado sobre el 3.000% que ya habían aumentado, o sea, un desquicio que iba a ser, además, que iba a ser efectiva ya en el próximo gobierno. O sea que le pasaba el beneficio a las empresas del brutal ajuste tarifario, más allá del que ya se había hecho en los años anteriores, pero le pasaba el costo al próximo gobierno de tener que implementar la medida. Obviamente el gobernador instruyó muy rápidamente a nuestro ministro de Infraestructura, a nuestro subsecretario de Energía, para que se sienten con la empresa, que le avisen que este aumento no se iba a implementar y que empiecen a trabajar con la revisión de la tarifa integral. Así que, bueno, en eso estamos trabajando, obviamente, en conjunto también con el Gobierno Nacional para tener una determinación, una definición en el mismo sentido. Bianco, el otro gran tema, estamos hablando con Carlos Bianco, jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. El otro gran tema me parece que surgió ayer como, digamos, como en el marco de los objetivos inmediatos del gobierno, tiene que ver con la campaña de vacunación. Usted está un poco también al frente del control de la campaña de vacunación, de cómo se va llevando adelante. A ver, ¿en qué instancia estamos? ¿Cuándo vamos a alcanzar velocidad promedio de vacunación? ¿En qué velocidad de vacunación justamente estamos? Hay mucha ansiedad, la gente está todo el día mirando la aplicación y es lógico, ¿no? Por a ver cuándo llega el turno, cuándo no llega el turno. Sí, efectivamente. Mira, nosotros ya estamos pasando hoy las 500.000 dosis inoculadas. Vamos a un buen ritmo, hemos tenido días en donde hemos vacunado a más de 30.000 personas. El gobernador nos ha dado repetidamente en los últimos días la instrucción, obviamente a las autoridades del Ministerio de Salud, que son quienes tienen a cargo la ejecución del plan de vacunación, de acelerar lo más posible. Nos dijo literalmente el gobernador, vamos a vacunar a todo vapor. Y tenemos la capacidad para hacerlo, así que seguramente en los próximos días, con estas 2 tandas de vacunas adicionales que han llegado, la vacuna Sinopharm y nueva tanda de la vacuna Sputnik, vamos a estar acelerando el ritmo de vacunación, pero bueno, también sabiendo que depende de la llegada de las vacunas, que es un problema mundial. Digo, no es solamente una cuestión que pasa porque hay un mercado en donde los argentinos no seríamos capaces de comprar vacunas. No, los argentinos somos muy capaces para comprar vacunas, eso lo ha demostrado el gobierno nacional con el apoyo y la colaboración, obviamente, nuestra. Somos de los pocos países, del puñado de países a nivel mundial que hoy en día está vacunando. Bianco, y si no, miren en América Latina cuál es la situación. Bianco, ayer hubo una frase del gobernador Kicillof que obviamente hizo mucho ruido, levantada por muchos portales. Dijo, yo no pienso poner al Interpol al lado de cada jeringa. Después de obviamente anunciar además lo que se conocía, lo que había trascendido en los últimos días, mecanismos de control, esta especie de botón para denunciar irregularidades. Me parece que también ahí hubo un llamado del gobernador a la oposición a que se involucre también con este proceso de control para la transparencia. Pero ¿qué se puede decir después de una semana complicada en la que a muchas personas también le generó suspicacias lo que pasaba con las vacunas y con el reparto de las vacunas? Mira, lo que dijimos desde un primer momento y lo que no tenemos que ocultar.
En la provincia de Buenos Aires no hay ningún tipo de vacunatorio VIP, ningún tipo de privilegio establecido para la vacunación. Se están siguiendo los lineamientos que planteó el Gobierno Nacional, con los cuales compartimos y que hemos adoptado y adaptado a las particularidades de nuestra provincia. En la provincia de Buenos Aires no se ha privatizado la vacunación como han hecho otras jurisdicciones, entregándole las vacunas a empresas privadas para que esas empresas, entiendo obviamente que sobre la base de los criterios que establece el Estado Nacional, inoculen a la población. Esperemos que eso sea con el necesario control del Estado o de la jurisdicción que corresponde. Sí, la Ciudad de Buenos Aires en este caso. Nosotros hemos tomado una definición política que es el proceso de vacunación lo encabeza y se hace cargo y se hace responsable y le pone el hombro a la jeringa, digamos, en este caso, el gobierno provincial y obviamente trabajando con los 135 intendentes municipales porque obviamente están involucrados en todo este proceso. Pero la responsabilidad primaria y última es del gobierno provincial. ¿Y va a haber una declaración jurada a partir de ahora, un requerimiento? Lo que hemos establecido a partir de algunos sucesos que son de público conocimiento, pero sobre todo a partir de infinitas denuncias falsas que ha habido para la provincia de Buenos Aires, porque están buscando a ver en dónde nos pueden enganchar y no nos van a enganchar en ningún lado, establecimos un sistema de control, de denuncias sobre posibles o eventuales irregularidades en el proceso de vacunación. Esas denuncias las puede hacer cualquier ciudadano al 148, opción 3, lo va a atender un operador, o más fácilmente, inclusive, en la página web de la vacunación, en el plan de vacunación, www.vacunatepda.gba.gov.ar, ahí se puede denunciar, tiene que dejar sus datos, obviamente hay que certificar la identidad como corresponde, y a partir de ahí hay todo un proceso que está encabezado por la Jefatura de Gabinete de Ministros, que voy a trabajar personalmente con mi gabinete, con las 10 personas que trabajan en mi gabinete, ya he formado un equipo para hacer el seguimiento de cada una de esas denuncias para darles una respuesta a quienes denuncian y a la sociedad en su conjunto. Por otra parte, además hemos establecido un doble control, digamos, un doble chequeo de legitimidad de aquellos que se vayan a vacunar. Por ejemplo, como comentó hoy en la conferencia de prensa el doctor Goyán, una de las comorbilidades que son prioritarias para la vacunación es, por ejemplo, una persona con obesidad mórbida o con sobrepeso o con diabetes. Que obviamente tiene que presentar algún certificado, algún comprobante de que es una persona que tiene esta patología. Ahora, eso no quita que alguien pueda hacerse el pícaro, hacerse el vivo, adelantarse en la fila y presentar un comprobante trucho. Nosotros ya tenemos 2 mecanismos de control previstos para eso. El primero es que cuando uno se vacuna, muy claramente los términos del contrato, digamos, en donde uno se vacuna, donde uno se anota online en la página web o en la aplicación, dicen esto es una declaración jurada, lo que se está declarando tiene que ser verdad. Pero además de eso vamos a implementar para esos casos una declaración jurada física, en donde la persona que declara ser el mocho tiene que poner la renga, como se suele decir, la firma. Está muy bien, claro. Está muy tiene que poner la firma diciendo eso y tiene que presentar el comprobante además. O sea, tenemos un triple control. Lo que está diciendo el gobernador cuando dice no vamos a contratar al Interpol es que no tenemos la capacidad para poner un policía, un guardia de seguridad o un agente de inteligencia en cada vacunatorio o en cada puesto de vacunación. No, pero si uno falsea alguna declaración jurada se expone a una sanción. Pero ahí está la gente, los administrativos, los médicos, los enfermeros, los vacunadores que pueden, obviamente, certificar si el proceso se dio. Ahora, que se escape uno, que haga una mentira, que presente un certificado y que firme una declaración jurada diciendo soy diabético y no lo soy, y bueno, la verdad, ¿cómo lo sabe uno? Pensaba ayer una cosa que dijo el gobernador sobre la vacuna contra la gripe, que ni siquiera piden documentos, es nominal. Uno va y dice quiero que me vacunen y lo vacunan y no se anota. Por eso, esto es un proceso distinto, obviamente por la gravedad del tema de la pandemia del coronavirus, hay que reforzar los controles, es lo que estamos haciendo. Lo que no vamos a hacer es hacerle un análisis a cada persona antes de que se vacunen, porque la verdad que no habría infraestructura para hacerlo, no habría presupuesto para hacer eso. Está muy claro. Bianco, le hago la última cortita, estamos pasados de tiempo, pero no quiero desaprovecharlo, tenerlo al aire,
para preguntarle una evaluación sobre también el discurso del presidente de la Nación en el Congreso. Hizo un anuncio sobre investigación de los responsables de la toma de deuda, por ejemplo, que generó mucho debate, mucha réplica, que parece haber establecido una nueva agenda de discusión pública. También habló de algunas modificaciones para recortar el poder de la Corte. ¿Cómo ven eso desde la provincia? Me parece una medida indispensable y absolutamente necesaria para que no se vuelva a repetir semejante atrocidad económica. Hay que recordar, porque, qué sé yo, la gente con sus problemas, con sus ocupaciones, con sus preocupaciones, a veces no le presta tanta atención a estas cuestiones. Hay que recordárselo permanentemente y hay que investigarlo permanentemente. Endeudaron al país como nunca había pasado en la historia del mundo, con el FMI, no en la historia de América Latina, de los países del Cono Sur, de los países subdesarrollados. Es el préstamo más grande de la historia que dio el Fondo Monetario Internacional. Y si vos me decís, bueno, está bien, dieron un préstamo grande, qué suerte, lo podemos usar para hacer escuelas, casas, hospitales, para fomentar la producción, el consumo, la inversión, lo que sea, hasta lo podemos discutir si tenía sentido. Ahora, ¿qué se hizo con esa plata? Se fugó. De los 54 se fugaron 45. Bueno, alguien tiene que dar explicación, porque esa deuda no es que se fugaron los dólares y desapareció la deuda. Esa deuda ahora la tienen que pagar los argentinos. El tipo que compra la leche en el mercadito, la señora que compra el pan en la panadería, eso genera los ingresos a través de los distintos impuestos para que el gobierno nacional después tenga que afrontar ese tipo de deuda. O sea, los argentinos tenemos que pagar esos 45.000 millones que se los jugaron 5 vivos en connivencia con el Fondo Monetario, porque fue el Fondo Monetario quien aprobó políticamente, además lo confesó, un alto funcionario del Fondo Monetario, un alto representante de un país del norte del Fondo Monetario, en connivencia con los funcionarios de la línea técnica del Fondo Monetario, en connivencia con el gobierno de Mauricio Macri y su equipo económico. O sea que alguien tiene que explicar esto, porque si no, me parece que todo pasa como si hubiese sido solamente una mala decisión de política económica. No, a mí me parece que fue un poquito más que eso. Me parece que fue un plan sistemático, como ha sucedido varias veces en la historia argentina, de endeudamiento y fuga. Muchas gracias, Bianco, por este rato con la Radio Pública de la Provincia. Le mandamos un saludo.